¿Sabías que la frase "you must not go" no significa lo mismo que "you don't have to go"? Una frase significa que está prohibido, mientras que la otra significa que no es necesario. Y si no sabes cuál es la diferencia, probablemente estés diciendo algo totalmente diferente. Pero no te preocupes, en este video lo vas a aprender, así que vamos a darle la clase el día de hoy. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase. En el video de hoy vamos a aprender los verbos modales en inglés. Prácticamente vamos a hacer un repaso de algunos verbos modales que ya los aprendimos en lecciones anteriores, como por ejemplo el verbo can, should, will, would. Y vamos a ver también un nuevo tema que es el verbo must, verbo modal must. ¿Ok? Así que vamos a comenzar la clase el día de hoy hablando que los verbos modales son verbos auxiliares también. Te hablaba acerca del verbo do, que también es un verbo auxiliar y se le llama también verbos de ayuda, helping verbs, porque nos ayudan a crear otros tiempos verbales. Así que los verbos modales también son verbos auxiliares y nos ayudan a nosotros con actitudes como posibilidad, obligación o permiso. Poseen características únicas, es decir, que poseen características que no son igual que los verbos normales, los verbos regulares que nosotros conocemos. Aquellos verbos que se pueden conjugar, en este caso, no se conjugan. Como por ejemplo los otros verbos, I play, you play, he plays. I drink, she drinks, he drinks. Se les agrega S en la tercera persona. En este caso con los verbos modales no sucede eso. Carecen de infinitivo también. Por ejemplo, sabemos que el infinitivo de los verbos es to run, to play, to drink, to help, to work. Pero en este caso, estos no llevan una forma infinitivo y siempre preceden a otro verbo en su forma base o a un verbo principal, por ejemplo. Funcionan como modificadores del significado principal, añadiendo matices críticos de intención o de necesidad. Por ejemplo, con las características de conjugación, sería que son invariables para todas las personas, no cambian. Es igual desde I hasta they. I, you, he, she, it, we, you, they. No cambiaría la forma, siempre se mantiene igual. Por ejemplo, el verbo should, que es un verbo que significa deberías, ya lo vimos en lecciones anteriores. Si te recuerdas, no importa qué pronombre o sujeto estamos utilizando, el verbo no cambia y siempre precede al verbo principal. I should work, yo debería trabajar. I should run, yo debería correr. Y esto es lo mismo para el verbo would y otros verbos modales. Su estructura sería el sujeto, el verbo modal, luego el verbo principal en su forma base y luego el complemento. Para la negación se les añade la partícula not directamente al modal. Por ejemplo, cannot, should not, would not, will not. Y para la interrogación, o sea, para las preguntas, se invierte el sujeto y el verbo modal, como ya lo aprendimos en lecciones anteriores. Vamos ahora a repasar entonces algunos verbos modales que ya aprendimos en este canal. Por ejemplo, can, que habla acerca de habilidad y permiso. Este verbo es fundamental para describir capacidades físicas o intelectuales, así como para gestionar permisos en contextos formales. Aquí tienes algunos ejemplos como su función y la descripción. Por ejemplo, si es de habilidad, hablan acerca de capacidades físicas o mentales. Por ejemplo, she can speak 4 languages fluently. Ella puede hablar 4 idiomas fluidamente. Si es acerca de permiso, para solicitar o conceder permiso informal. Can I use your phone for a moment? ¿Puedo utilizar o puedo usar tu teléfono por un momento? Como posibilidad, para indicar que algo es posible. Learning a new skill can be challenging. Aprender una nueva habilidad puede ser desafiante. Repasemos el verbo should, que es para consejos. Should se utiliza para expresar lo que es subjetivamente correcto o aconsejable. Funciona como una sugerencia que deja espacio para la elección.
de la persona que está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, para consejos, se usa para sugerir una acción beneficiosa. You should see a dentist if your tooth hurts. Deberías ver a un dentista si te duele el diente. De expectativa, eventos que deberían ocurrir por lógica, ¿verdad? The package should arrive by tomorrow morning. El paquete debería llegar mañana por la mañana. De opinión, para expresar lo que uno considera correcto. Por ejemplo, I think we should invest more in education. I think we should invest more in education. Creo que deberíamos invertir más en educación. El verbo modal will, que ya también lo vimos en videos anteriores, es acerca del futuro y de decisiones. Es la herramienta principal para realizar predicciones sobre el futuro y comunicar decisiones tomadas de forma espontánea. Por ejemplo, para predicción, para eventos futuros basados en opiniones o creencias. Technology will change our lives even more. La tecnología cambiará nuestras vidas aún más. Decisión espontánea. Acciones decididas en el momento en que estamos hablando. The phone is ringing. I'll answer it. El teléfono está sonando. Yo responderé. Para promesa. Para formalizar compromiso o mostrar voluntad. I will help you with your project tonight. Te ayudaré con tu proyecto esta noche. Would sería para hipótesis y cortesía. Es el verbo modal que es esencial para construir escenarios imaginarios, suavizar peticiones y describir acciones habituales en el pasado. Por ejemplo, como una hipótesis. Situaciones imaginarias, segundo condicional, que también ya lo vimos. If I won the lottery, I would buy a house. Si ganara la lotería, me compraría una casa. De cortesía, para peticiones y ofrecimientos educados. Esto se usa mucho cuando queremos nosotros hablar o hacer peticiones también de una forma bien educada y formal. Would you close the window, please? ¿Cerraría la ventana, por favor? Hábitos pasados. Acciones repetitivas que solían ocurrir antes. Every summer we would go to the beach. Cada verano acostumbrábamos ir a la playa. Ahora, el verbo modal principal que queremos estudiar en este video es must. Solamente quería hablar como un recordatorio o un repaso los verbos modales anteriores, pero vamos a hablar ahora acerca de must. Must es el verbo modal que representa el nivel más alto de obligación y certeza en inglés. A diferencia de los modales anteriores, must impone o concluye con una autoridad absoluta. Must representa el nivel más alto de obligación y certeza en la escala de los verbos modales ingleses. Por ejemplo, si queremos hablar acerca de autoridad, se utiliza cuando la necesidad de una acción es absoluta o ineludible, que no se puede evitar. Si hablamos de certeza, es la herramienta clave para expresar conclusiones lógicas basadas en evidencia. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más adelante. Así que cuando veas el verbo must, recuerda que estamos hablando de obligación fuerte y de necesidad. Por ejemplo, de forma interna, como una obligación personal, cuando la persona siente que la acción es necesaria basándose en su propia voluntad o convicción moral. Es decir, tenemos un ejemplo acá. I must remember to call my mother today. Debo recordar llamarle a mi madre hoy. En un sentido oficial, por ejemplo, con reglas y leyes, se utiliza en avisos públicos, reglamentos escritos y señales donde el cumplimiento es obligatorio. All visitors must sign in at the reception desk. Todos los visitantes deben firmar en la recepción. De una manera enfática también cuando hablamos de una recomendación, cuando insistimos mucho en algo que consideramos excelente o imperdible para otra persona. You must try this cake. It is absolutely delicious. Debes probar este pastel. Está absolutamente delicioso o es absolutamente delicioso. Must, cuando se habla de una deducción lógica o certeza, se utiliza cuando estamos casi totalmente seguros de que algo es cierto basándonos en evidencia disponible. Es el equivalente, por ejemplo, a decir estoy seguro de que o es obvio que, y tenemos unos ejemplos acá. He's wearing a wedding ring. He must be married. Él está usando un anillo de boda. Él debe estar casado. The lights are on in their house. They must be at home.
Las luces están encendidas en su casa. Ellos deben estar ahí. She won the first prize. She must be very happy. Ella ganó el primer premio. Ella debe estar muy feliz. The ground is completely wet. It must have rained. El piso está completamente mojado. Debe haber llovido. Veamos entonces acá una pequeña diferencia también entre must y have to, que ya lo vimos en otros videos. El matiz de la obligación vamos a ver cómo funciona en este caso. Por ejemplo, de una manera subjetiva, el verbo must es la obligación que proviene del sentimiento o autoridad de la persona que está hablando. Es una decisión personal o una orden directa. I must finish this book tonight. It's so interesting. Debo terminar este libro esta noche. Está tan interesante o está muy interesante. De una forma objetiva, por ejemplo, con have to, la obligación proviene de una situación externa, como leyes, normas sociales o requerimientos laborales. Por ejemplo, I have to wear a uniform at work. It's the company rule. Debo usar un uniforme en el trabajo. Son reglas de la compañía. Entonces, ten claro que must habla acerca de cosas o una decisión interna o autoridad propia y es frecuentemente usado para instrucciones escritas, avisos o sentimientos personales fuertes. Have to, por el contrario, su origen viene de algo externo o circunstancial y se usa frecuentemente para obligaciones diarias, leyes generales y rutinas impuestas. Así que esa es prácticamente la diferencia entre ellos dos. Recuerda que con have to tienes una opción para decir no lo hago, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago? Tienes que hacerlo, pero si quieres no lo haces. Mientras que con must sí es una obligación. Algo que sí tienes que cumplir, sí o sí, tienes que hacerlo. Te lo muestro aquí. Mustn't versus don't have to. ¿Ok? Este mustn't recuerda que es la forma contractada, pero forma negativa. Es como decir must not. ¿Ok? Mustn't es prohibición estricta. Indica que algo no está permitido, que es ilegal o es una mala idea. No hay opción de hacerlo o de no hacerlo. Por ejemplo, you mustn't park here o you must not park here. Está prohibido estacionarse. No debes parquearte aquí. ¿Ok? Es una obligación o es una prohibición. No es una opinión, no te están diciendo si quieres te parqueas o no, sino es una obligación. Con don't have to, aquí hay una falta de necesidad. Aquí indica que no es obligatorio. ¿Ok? Uno tiene esa libertad de hacerlo si quiere o si no, no lo hace. Pero no es necesario. Por ejemplo, you don't have to dress up. No es necesario ir elegante, no es necesario que te arregles. Así que hay que tener un poco de cuidado con esto porque fácilmente uno se puede confundir con esos dos términos y al hacerlo cambia totalmente el sentido de la instrucción o de la regla que estamos leyendo. Luego, ¿cuáles son algunas limitaciones de must? Por ejemplo, must carece de formas para el pasado, el futuro y formas no personales. Para expresar estas ideas, en inglés recurrimos obligatoriamente al verbo have to. Por ejemplo, para hablar acerca de la obligación de hacer algo, en pasado utilizamos el verbo have y decimos had to. Aquí tenemos un ejemplo. I had to study all night for the test. Tuve que estudiar toda la noche para la prueba o para el examen. Con el futuro utilizamos will have to. We will have to leave early tomorrow. Tendremos que salir temprano mañana. Y si usamos el infinitivo, igual usaríamos have to. I hate having to wake up early. Odio tener que levantarme temprano. Entonces, si te fijas, para estas tres formas del pasado, el futuro o el infinitivo, no se podría utilizar must. Recurrimos al verbo have to. Y aquí te dejo unas oraciones también como ejemplos. We must arrive on time. Debemos llegar a tiempo. You must not smoke here.
No debes fumar aquí. I must finish this project today. Debo terminar este proyecto hoy. They must follow the rules. Ellos deben seguir las reglas. He must call his mother. Él debe llamar a su madre. You must be careful. Debes tener cuidado. We must protect the environment. Debemos proteger el medio ambiente. You must study for the exam. Debes estudiar para el examen. Ahora ya sabes que must no solamente significa deber, sino también conlleva a una obligación. Si has comprendido la diferencia entre must y have to, pues entonces tu inglés acaba de subir de nivel el día de hoy. Y si no, you must watch this video again, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.